Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora nos satisface presentar la entrevista con Franklin Almeida Rancier, miembro de la dirección ejecutiva del partido Fuerza del Pueblo. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a los tres, me complace. Buen día. Un placer, un placer. Un acto ayer muy, decía yo, muy lucido, muy participativo, donde Leonel volvió y sacó el látigo para sus ex compañeros, porque decía, bueno, esto va a ser un partido popular, progresista, organizado, abierto, pero lo que no habrá es el grupismo y no habrá una OTAN. ¿Usted pertenecía a la OTAN anteriormente? Lo invitaba de vez en cuando. El Congreso empezó formalmente ayer. Ahora, el Congreso se había iniciado en su fase de instalación, preinicial, diríamos. Había que organizar 17 mesas temáticas. Cada mesa temática con un tope no mayor de 600 personas. Ninguna tiene por debajo de 200. Y había que elegir un bufete directivo de cada mesa. Se hizo. Es un bufete directivo de 17 personas. Hay 8 varones, 8 hembras en cada caso. Y hay un coordinador o coordinadora. Después de haber hecho esa elección de ese bufete, y eso se hizo desde el día 6 de octubre hasta el 18 de octubre, entonces el día 20 de octubre pasamos a celebrar lo que llamamos lluvia de ideas. La lluvia de ideas es pensar en voz alta, es decir, que diga cada cual lo que desee decir sobre el tema en cuestión en cada una de las mesas. Y justamente celebramos las 17 lluvias temáticas. Ya en esta semana, el día 20, ya con el Congreso instalado, empezamos una fase siguiente, que es un foro temático por cada uno de los temas. ¿Cuáles son los temas? Son declaración de principios, estatuto, línea organizativa, línea internacional, política mujer, política juventud, desarrollo sostenible, transparencia y rendición de cuentas, gobierno local, en fin, son 17 temas. Es un partido que está envuelto en discusión, en debate de ideas. Las ideas habían quedado atrás. De lo que se trataba desde el 2012, cuando Danilo empezó a hablar, dame lo mío, dame lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, la política se convirtió o se acentuó esa forma de comportamiento. Doctor, yo creo que usted entró muy temprano al PRD, ¿verdad? Sí. Es decir, que pudiera decirse que usted ha tenido que comenzar ya en 3 ocasiones, con el PRD, con el PLD, y ahora le toca comenzar con este nuevo proyecto. Y tal vez en la coyuntura le viene hasta un simbolismo muy útil, porque usted dice una lluvia de ideas, y lo que hemos tenido es mucha agua en estos días. Ojalá el simbolismo sea tan productivo históricamente como eso. Y el inicio del Congreso fue en medio de aguacero. Pero al mismo tiempo. Usted que ha estado pasando en esos 3 procesos, construyendo 3 de las organizaciones, bueno, 2 de las que han gobernado buena parte del país, y esta que aspira a hacerlo. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuáles son sus enseñanzas a lo largo de esta historia? Eso, por cierto, en mi intervención ayer comenté un poco de eso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, realmente las experiencias son interesantes. Coordino el Congreso y soy uno de los más viejos, porque el Congreso tiene el 26% de jóvenes menores de 35 años. Y de 35 a 49 años de edad tiene el 35%. En cada caso fracciones, 26 y 35 con fracciones, nos da ahí un 62% de jóvenes menores de 49 años. Y decía ayer que había que actualizarse porque la OMS hace una reclasificación de los rangos de edad y establece que jóvenes son los de 18 a 65 años, lo cual llena de gozo
a mucha gente, ¿verdad? Y efectivamente en el Congreso también tenemos nosotros el 93.7% que son menores de 65 años y 6.3% que estamos por encima de ese rango. Ahí hay un tema que tiene mucho que ver con, entonces, conjugación de generaciones. Y decía, justamente cuando se inició el PRD en el 61, yo cumplía en ese momento, iba a cumplir ya 20 años. Y cuando el PLD se inició, que fue en el 73, y que empecé justamente en el PLD, ya yo estaba bordeando los 32 años. O sea, ahora, estando en la Fuerza del Pueblo y viviendo las tres experiencias, lo más hermoso del proceso es lo siguiente. A mí me apasiona, porque soy profesor de historia y me apasiona mucho, me apasiona las sociedades milenarias. Hay arraigo en la población. El arraigo tiene que ver con sus tradiciones, con su cultura, con todo. Pero sin embargo, ese arraigo en las tradiciones es enriquecido permanentemente por el proceso actual. Siempre enriquece, más bien cambia muchas cosas. Y lo que mayor cambio produce en una sociedad milenaria o centenaria, la nuestra es centenaria, son las crisis. Las crisis producen grandes cambios. Porque mientras no hay una crisis, todo el mundo hace la cosa como siempre la ha hecho. Hace lo mismo. Y eso no lo digo yo, eso lo he recogido como una expresión de Einstein, Albert Einstein, que dice justamente que las crisis son oportunidades para usted hacer las cosas distintas a como lo hacía. Y la Fuerza del Pueblo ha aprovechado esta crisis en términos de poder entonces actualizarse. Y ha recurrido a los medios digitales justamente para este Congreso. Más temprano comentábamos que es difícil romper con los patrones de conducta y con la cultura que se va instalando en los partidos. Y en este caso, la Fuerza del Pueblo, que ha surgido como un desprendimiento del PLD, ¿cómo han pensado en buscar garantías para evitar que se repitan prácticas, situaciones y una pérdida de valores que ha sido evidente en el PLD, pero al final es gente, es parte de los mismos valores y de la misma cultura que se han movido hacia una estructura partidaria nueva? ¿Cómo lograr que no sea sencillamente un cambio de cascarón y que realmente haya un paradigma nuevo a nivel partidario? En parte porque fue una experiencia que se aprovecha para hacerlo diferente. En parte porque la crisis sanitaria nos lleva a un método diferente. Y este método diferente nos hace caer y nos sentimos cómodos en una gran apertura, en una gran participación. En ese congreso había ayer participando, sin que viajaran, personas de Europa, de América del Sur, de América Central, de Estados Unidos, dominicanos que se registraron para ser miembros de la Fuerza del Pueblo. De manera virtual. Ustedes oyen hablar a los jóvenes de la horizontalidad en el comportamiento. A veces uno cree que eso tiene como un rechazo a la autoridad. La horizontalidad de lo que hablan los jóvenes es participación, es inclusión, es apertura, es democracia. Ahora bien, ustedes me dirán, pero para que todo el mundo haga lo que le dé la gana, y nosotros en la Fuerza del Pueblo hemos establecido lo siguiente: para este Congreso hay un reglamento, un instructivo y un cronograma. Esas son las normas. Normas que respetan los que están arriba, en el medio o abajo. Las normas son las que nos dirigen. Porque en definitiva, si vemos y llevamos el contexto nacional, el presidente de la República, lo que es un mandatario, tiene un mandato de la población. Ese mandato le es revocado o lo pueden reafirmar dependiendo en los procesos electorales, por ejemplo. O hay revocatoria de mandato, que es lo que se produce en muchos países con los procedimientos de
Aquí, juicio político en el Congreso da lugar a un... Y en el Perú también, porque sí, ahí sacaron al presidente. Acaba de ocurrir. Por tanto, lo que pasa es que respetar las normas significa respetar lo institucional, lo que usted asume como establecido. Almeida. Por eso para nosotros es tan importante este Congreso, porque nos lleva a una cultura nueva. Y yo debo decirle a ustedes que he tenido otra experiencia que me ha servido de mucha utilidad. Yo fui quien dirigió el Centro de Ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se llamó Colegio Universitario. Y no era más que un ciclo básico para reeducar a los educados en áreas de la ciencia, de la sociología y de las ciencias sociales y de las matemáticas, etc. O sea, y aprendí una cosa importante, que es difícil reeducar, pero siempre es posible hacerlo cuando usted encuentra los mecanismos persuasivos, convincentes para eso. En el caso de la Fuerza del Pueblo, y hablábamos de un comentario que hice, decía que los partidos han perdido el horizonte en cuanto a buscar que sus dirigentes tengan la orientación posible, las escuelas de cuadro. Aquí los partidos se han olvidado de eso. Incluso creo que en la ley de partido político y en los recursos que se le dan al Estado, creo que se han especializado un 10% para las escuelas de cuadro, que no la tiene ninguno de estos partidos, ni el PRD, ni el PRD tenía una, que era Frederick Ever, pero eso ya no existe. El PRM con Hipólito Mejía, está la José Francisco Peña Gómez, pero eso regularmente ni siquiera sirve para orientar a los dirigentes. En el caso de la Fuerza del Pueblo, tendrá su escuela de cuadro, y veo que también Leonel anunció que se le va a dar mucha participación a la unidad de género, y si está conformado la organización de ese evento, que son 17 personas, 8 mujeres y 8 hombres y un coordinador, significa que entonces todos los candidatos que salgan de ahí a partir de ahora es 8 y 8, o por lo menos 50 y 50. 8 son lo que el bufete que dirige una mesa temática. Sí. Pero, por ejemplo, la mesa de la juventud tiene 600 personas. La mesa de la mujer tiene 600 personas. La mesa de la línea organizativa tiene 600 personas. ¿Y cómo se va a dar la dinámica con tanta gente? Eso es lo hermoso. Ajá. Porque eso es lo que facilita el sistema digital. Porque lo hacemos por las cuentas establecidas en el mercado, donde usted puede reunir no 600 personas. Ayer había participando más de 1000 personas justamente desde el exterior. Es más plural, pero es más difícil llevar la relatoría, llegar a los consensos. Es un tema de método. Por eso son 17 con el moderador, 8 y 8. Porque hay una área de relatoría, justamente, lo que usted dice. Un área de 7 personas solo para la relatoría. Bien. Recogen lo que dicen las redes, lo que escriben ellos virtualmente ahí, lo que dicen por voz o lo que pronuncian a viva voz. Y otra área que es de registro y control. Ese registro es para localizar también en las redes, es para controlar lo que son parte de la mesa temática y saber quiénes son, es para también justamente comunicar. Nosotros mandamos ahora mismo hay 6.993 miembros plenos registrados y hay 6.536 como registrados como presenciales digitales. Esos son los que se han registrado. Ahora, por las redes, cada mesa temática tiene realmente 4 redes. Una en Twitter, una en Facebook, Instagram y YouTube. Pero además de eso, tiene su correo electrónico. Hoy mismo vamos a ponerle a todos un correo electrónico para informándole el calendario de los foros temáticos. Eso no se ve en los medios, eso se ve digitalmente. Nada Pero las escuelas de cuadro... Ahora, para responder esto, uno de los 17 temas es justamente
método, contenido y estructura para la formación política. Okay. Nosotros no somos un partido de cuadro. Nosotros no vamos a ser un partido de cuadro. Nosotros somos un partido electoral. Doctor. El partido de cuadro fue el PLD. Este es un partido electoral que, sin embargo, los mismos documentos que van a salir aprobados, los 17, declaración de estatuto, de declaración de principios, estatuto, formación política, etcétera, todos esos temas son bases para la formación política de lo que harán vida cotidiana y que aspiran a ser dirigentes en la organización. Doctor, usted ha hablado de cultura nueva y obviamente ha mencionado la tecnología y la forma en que están usando para estructurar el partido y acercar a los dominicanos incluso en el exterior. Sí. De hecho, han dicho que será el primer partido virtual de la República haberse Dominicana. Constituido el primer partido en el mundo que se constituye virtualmente, se constituye en las redes mismas. Pero usted ha mencionado un dato importante que Caminero le recordaba ahora. De los 17 miembros de la mesa que van a conformar la rectoría de las mesas, ha dicho que 8 y 8. ¿Significa eso que se va a mantener ese mismo criterio para elegir la dirección política partidaria? La equidad de género viene primando mucho en nosotros y el Congreso va dando una pauta en esa dirección. ¿Pero van a dar un chin o tienen la decisión de que sea mitad si en 17 mesas temáticas se cogieron 8 mujeres y 8 hombres, sí, pero digo yo, indefectiblemente. ¿Ese criterio se va a mantener para elegir la dirección política? Sí, claro, es un criterio que va primando en nosotros y que debe ser incorporado en las normas que se están discutiendo también. Doctor Almeida. Porque ya no son normas de lo que se le ocurre a un partido. Ningún partido político va a hacer ya lo que le dé la gana. Hay una constitución, hay ley de partido, hay ley de régimen electoral y hay estatutos que tienen que ser sometidos y aprobados en la Junta Central Electoral. Doctor, finalmente, y tenemos muy poco tiempo, usted tiene un tiempo ejerciendo la representación de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral que estrena pleno. De hecho, se juramentan mañana los miembros elegidos en el Senado de la República. ¿Cuál es su opinión sobre esta elección y sus expectativas? Bueno, nosotros nos sentimos conformes porque nos luce que son personas idóneas. Sus características, su perfil demuestran que son personas con condiciones para ocupar la posición. Siempre hay que estar atentos porque así nos pasó con la Junta anterior, donde entendíamos que había un perfil de mucha independencia, pero se vieron envueltos en un torbellino tan difícil que no lo supieron manejar. Las presiones desde el Estado y las presiones desde la oposición hizo colapsar esa Junta Central Electoral. Pero en este caso se dice que ustedes han sido la contraparte. Que hubo consenso con la Fuerza del Pueblo. Quien elige los integrantes de la Junta son los senadores. Y nosotros somos la segunda mayoría, por tanto participamos. Aquí en la Fuerza del Pueblo promovió. Cuando el PLD presentó a un candidato que ni siquiera era del PLD, que fue Olivares, lo presentó para presidir la Junta, estaba también tomando partido igual que nosotros. Sí, no, nosotros hicimos. Pero aparte de los senadores, se dice que en la conversación política fuera del Senado, ustedes serían la contraparte. No es ofensivo, al revés. Es lo deseable, el consenso. Claro. Es lo deseable. Sí, y se hizo un esfuerzo por el consenso. En el caso de Román Jaques fue un consenso entre el presidente Luis y Leonel Fernández. Sí, Román. ¿Y por qué entre Luis y Leonel Fernández? Bueno, pues una reunión. ¿Y eran ellos los que iban a votar en el Senado? No. Bueno, fueron los que votaron en el Senado. Los senadores que votaron en el Senado. Sí, votaron, sí. Pero sus partidarios. Y hubo entre los senadores, hubo consenso en la mayoría, en casi todo. En casi todo. Y en el caso. Consenso quiero decir también, donde se hizo un esfuerzo para buscar más que una mayoría calificada, que es lo que exige la Constitución y las leyes, lograr que fuera aceptable por todos. Bueno, sectores de ahí, sectores de fuera. Hay conformidad con esa Junta Central. Bueno. Pero en el caso... Bueno, si hay inconformidad... Conformidad. Bueno, hay una inconformidad. Sí, bueno, el PLD. La del PLD. Pero realmente
hubo un buen consenso en la escogencia de esta entre Luis y Leonel, cuando ellos se juntaron y hablaron, no hablaron de nombre y lo dijeron claro. Luis hablaba de independiente y Leonel hablaba de una figura idónea, por tanto independiente también, o idónea también. Hablaron del perfil. Hay quienes piensan que se debe de eliminar el toque de queda frente a esta pandemia. Brevemente, ¿usted piensa que se debe eliminar? Lo que tiene y debe hacer el gobierno es asumir mayores controles sobre los centros de diversión nocturnos. Si logra eso, puede bajar las horas y hasta eliminar el toque de queda. El toque de queda bien puede resultar para algunos controles de seguridad, pero sin embargo está afectando mucho porque en definitiva lo que procede en una pandemia como esta, y lo ha dicho la autoridad mundial, la OMS, son justamente el distanciamiento, la mascarilla, la gel desinfectante, etc. Son medidas de controles sanitarios que deben imponerse y lograr establecerse. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Franklin Ameja. Para mí es un placer, gracias a los tres. Fue una entrevista con el doctor Franklin Ameja Rancière, quien es miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo y coordinador del Congreso. Dirección política. Dirección política de la Fuerza del Pueblo. Ustedes, amigos televidentes, nos vemos mañana aquí en una nueva jornada de Matinal.